Bienvenido y bienvenida al episodio número 142 de Peor Caso. En este episodio, la ascensión de Adolf Hitler, parte 1. Hablándote desde los lugares más nazis de Alabama, o sea, cualquier lugar por acá. Esto es mi casa. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Señores, haremos una cosa y solamente una cosa: matar nazis. Wow, matar nazis. Los nazis acá es como cuando recién se crean los nazis, estos son chiquititos. ¿Cómo los va a matar? Son chivis nazis. Son bebés nazis. Son bebés nazis. Guten Tag a todos los que están escuchando este podcast por primera vez. Les tengo que advertir que hablamos sobre temas serios, pero sin seriedad. Así que se los advierto. Saludos a los villanos frecuentes o peorcasianos, como se quieran llamar. Hay una disputa ahí. Y gracias también a los que soportan el podcast. Si consideras Peor Caso como un recurso valioso, tú también puedes colaborar en patreon.com/peorcaso. Hay Gracias otras por formas también. soportarnos. Muchas gracias. Sí, gracias por aguantarnos. Nuestras madres no lo hacen. Hay otras formas de soportarnos también que las vamos a mencionar al final. Este episodio está basado en el libro Auge y Caída del Tercer Reich de William Shearer, que este librote que tengo acá, bueno, es una versión compacta, porque originalmente venía en 2 tomos. En 2 tomos. Es bien interesante el origen de la información de este libro, que les voy a contar tal vez en un video después. Y también el Mein Kampf de Adolf Hitler, que es su diario, que no lo tengo, pero se puede encontrar en PDF por todas partes. Y otros artículos, páginas, memes y, francamente, cosas que se me ocurran. Así que eso es el contenido de este episodio. Muy bien. Y además, les anuncio que tenemos un concurso esta vez. Vamos a regalar nada menos que 100 millones de marcos. ¡Millones! 100 de esos. Nunca un podcast había regalado tanto de algo. Vamos a regalar 100 millones de marcos alemanes de 1923 para recordar la existencia del último año de la República de Weimar. La República de Weimar es el segundo Reich de Alemania, que se creó brevemente luego del fin de la Primera Guerra Mundial, que se considera el primer Reich. Son 10 billetes de 10 millones cada uno para 10 afortunados. 10 millones. ¿Qué vas a hacer con de 10 millones? Bueno, en este caso tal vez te alcanzaría para la mitad de una zanahoria en ese tiempo. Vamos a contar después. Esto obviamente resulta por una hiperinflación que ocurrió y por eso es que hay billetes de tanto... 10 millones de... Claro, con tantos ceros. Al final del episodio vamos a contar qué es lo que hay que hacer. ¿Con el dinero o para prevenir inflación? Para participar. Claro, tenemos la solución. Quédate. La Primera Guerra Mundial había terminado, dejando a Alemania fracturada y con una deuda por reparaciones que era incapaz de cumplir. Mientras tanto, varias facciones luchaban por el control. En medio de este ambiente de incertidumbre, una tarde de otoño en septiembre de 1919, un pequeño grupo de solo unas 25 personas se juntaron en una vieja bodega de cerveza en Múnich a escuchar unas charlas políticas. Ya entrada la noche, un hombre hablaba sobre separar a Alemania en 2 naciones. Y en eso, un joven que había entre la audiencia se alzó y con furia le hizo saber que una Alemania unida era la única forma de recuperar la gloria del Imperio Germánico. O, como había dicho Christopher antes que se cortara la luz. Una Alemania unida jamás será vencida. Exacto. Porque grabamos por 30 minutos y se cortó la luz y aquí estamos de nuevo. Sacar el episodio esta vez. Hay fuerzas que quieren impedirlo, pero vamos a luchar hasta el final. Son los nazis. Son los nazis. El organizador del evento quedó sorprendido con la energía y elocuencia del joven visitante y luego se le acercó para darle un panfleto e invitarlo a unirse a su pequeño grupo, el Partido de Trabajadores Alemanes. Un modesto partido que luego sería conocido como el Partido Nazi. El misterioso joven se llamaba Adolf Hitler, futuro líder de ese mismo partido y Führer del Tercer Reich alemán, responsable de incontables crímenes contra la humanidad. Cuando Hitler se unió a este partido, Christopher, ¿Ya? lo vamos a contar en detalle todo esto después, era el miembro número 7. Eran 7 pelagatos, eso era. O sea que la reunión que había en el galpón era como uno hablando
5 No, del partido. no era una reunión del partido, era una reunión política. Habían varios gente, habían Ya, varias gente, perfecto, entre perfecto. ellos este tipo que estaba tratando Ya. de promocionar su partido. Pero vamos a contar esto en detalle En después. detalle, ya, Va a perfecto. ir sí, esto es como una introducción nomás. Para saber así que ese fue el momento en el que él se unió a ese partidillo. Para saber cómo diablos pasó todo esto, vamos a tener que regresar, viajar en el tiempo, al comienzo, cuando Adolf nació. Así que prepara la máquina del tiempo, ponla en el 20 de abril de 1889. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Tan, tan, tararán, tan, tan, tan. Bueno, viajamos, estamos en el pasado ahora, estamos en la ciudad de Blumenau, en Australia. No, perdón, Branau, en Austria. A unas 3 cuadras de aquí está el río Inn, y al otro lado el primer imperio germánico, conocido por su gente fanática de la cerveza. ¿Sabes por qué se llama Alemania? No, no tengo idea por qué sea. Porque, porque le gusta la cerveza, porque Ale es un tipo de cerveza, ale, ¿no es cierto? Y manía, Alemania. Y también le Maníacos por gusta, la ale. claro, por eso es Alemania. También le gustan las salchichas. Y por A eso los se llama 18, Germanía, porque Ger es salchicha y manía. ah, claro, seguro. ¿Ya eres salchicha? No. No. 18 años antes de 1889, donde estamos ahora, Otto von Bismarck, líder del estado de Prusia, uno de los más grandes entre los amantes de las salchichas y cervezas, unió estas pequeñas naciones bajo una sola bandera de color negro, blanco y rojo, con una cruz de Malta como símbolo, Con una salchicha al medio. con una salchicha en medio, con 2 salchichas cruzadas. Entonces él fue y le preguntó a todos los que les guste la salchicha y la cerveza, unámonos en una sola Una sola nación. nación y podemos disfrutar salchicha y cerveza para siempre. Exacto. Juntos. Oye, Christopher, no hablemos tan fuerte porque al otro lado, en el otro cuarto, hay una mujer dando parto. ¿Qué hora es? 6:25. De 25 ya. En 5 minutos más van a ser Adolf. Mm. Supongo que los historiadores estaban equivocados, entonces. ¿Ese es Adolf Hitler? Lo será. Por ahora se llama Adolf Schicklgruber. Porque No, ese, no intimida tanto como Hitler. no, es un bebé. Schicklgruber. Ese era el apellido de su padre hasta este momento. Adolf fue el tercer hijo del tercer matrimonio de un oficial de aduanas llamado Alois Schicklgruber y Clara Pols. Alois, como hijo legítimo, o sea, el padre de Adolf, por 39 años había llevado el apellido de su madre porque su papá no lo reconoció. Ujú. Hasta que en 1876 alguien encontró a su padre en un pueblo por ahí, Johann Hedler. Estaba viejo, ya de 85 años. O sea, era común tener hijos y como la mayoría no pasaban la niñez, no lo reconoció. A lo mejor Ah, lo ok. reconocían cuando ya tenían 13, así como que ya sobrevivieron. Ahora voy a gastar energía en Ujú. ir a la iglesia y inscribir el apellido. Sí. Así que de 85 años, por suerte, le ayudó a adoptar su apellido. En ese tiempo los registros eran en iglesias, no habían instituciones del Estado, no hay registro civil. Así que cuando uno nace son registros baptismales. Bueno, de hecho, la gente que quiere sacar su ciudadanía por bisabuelo y cosas así, tienen que ir a la ciudad natal, descubrir dónde nació esta persona, ir a la parroquia y pedirle el certificado de nacimiento allá. Ahí está. Sí. Y a veces, como vamos a ver ahora, que esto ya lo grabamos, pero adelantándome un poco, el gran problema es reconocer a lo que esa persona es la misma persona, porque por ejemplo, mi bisabuelo se llamaba Antun Kovacevic, solo que cuando la forma en que está escrito Antun y Kovacevic en su pasaporte croata, no es o yugoslavo o croata, dependiendo de dónde haya salido, no es la misma forma que fue inscrito cuando llegó a Argentina, ni cuando pasó a Chile. Entonces, si yo quisiera ir atrás de mi nacionalidad croata, yo tendría que demostrar que Antún realmente es mi antepasado, que es yendo y buscar como A una estas, iglesia. claro, buscarse, porque el pasaporte lo tenemos, entonces como ir a este lugar y demostrar que ese Antún que salió de allá fue el mismo que llegó acá, por mucho que se llamen diferentes. Claro, exactamente. Sí, eso pasa, los apellidos cambian.
Y ese fue el caso también de Alois. Aparentemente todos los curas son medio sordos. Anotó el apellido Hiedler con D como Hitler. Pero al menos ya no era Schicklgruber. Aparte de Hiedler o ¿Qué significa Hitler, nuggets de pollo? claro, aparte de Hiedler o Hitler, otros descendientes de la misma familia llevan apellidos como Hutler, Hitler y Hitler con doble T y con Y. Y como dice Christopher, eso pasa mucho cuando la gente se mueve de un continente a otro. Cuando Ujú. llegaban acá los inmigrantes, algunos a propósito se americanizaban, o sea, Sí. adoptaban sus apellidos alemanes para que sean mejores, más fáciles de pronunciar, porque si no te enajenas. Te No, y enajenas. peor que eso, es como que la gente de aduana, la gente que decía, era como, llegabas y decía, ¿cuál es tu nombre? No sé, Frederick Afnudagtu. Le ponían, Federico Santos, ya pase. Claro, exactamente, o sea, es chistoso porque tú también podrías elegir cómo llamarte, si te quieres También. cambiar el nombre. Exacto. Bueno, el nombre Hitler o Hiedler se cree que proviene de la palabra Hute con doble T, que significa cabaña, así como Pizza Hut, que significaría entonces el que vive en una cabaña. ¿Sí? Adolf que vive en una cabaña. Porque es multimillonario, entonces tiene una cabaña en ese tiempo. O puede ser pariente del Donde rey todos del viven. crimen de Tatooine, Jabba de Hutt. Claro, también. Java Hut significa el que vive, el Java, el que vive en una cabaña. Eso. Una cabaña El grande porque él es muy grande. Schicklgruber, por otro lado, significa valle elegante y es un apellido común austriaco, así que a final de cuentas le favoreció porque él, siendo nacionalista alemán, porque no era alemán, era austriaco, Ujú. le convenía no tener un apellido tan austriaco, más común como Hitler. Adolf, el tercer hijo de la pareja, y su hermana Paula, la quinta, fueron los únicos que sobrevivieron la niñez, porque en ese tiempo la niñez era algo que había que sobrevivir, Sí. como hoy algunos sobreviven en la escuela o el colegio. Los padres de Hitler eran familiares lejanos, algo común entre parejas de ese tiempo. En el caso de ellos compartían el mismo bisabuelo, así que para casarse habían tenido que obtener una dispensión episcopal, que es como un permiso especial. Ujú. Por varias generaciones, la familia de Adolf había vivido en el área de Waldvierstel, entre el Danubio y los límites con Bohemia y Moravia, que eran países que existían por ahí en ese tiempo. Ujú. Hoy en día son partes de la República Checa. Era un lugar de pequeños pueblos de campesinos tercos y pequeñas granjas rodeadas con montañas y bosques. Por el lado de la familia de su madre tenían un buen pasar, vivían en un lugar estable, mientras que la familia del padre solía moverse de pueblo en pueblo y cambiaban de trabajo con frecuencia los ascendientes del padre porque el padre trabajaba en la aduana toda La su vida. aduana. Exacto. Adolf creció más apegado a su madre, porque su padre era estricto, lo castigaba con frecuencia, lo golpeaba y también golpeaba a su perro y era horrible, una terrible persona. No, imagínate. A los 6 años entró a una escuela pública, pero a su padre le encantaba cambiarse de casa, por ahí mismo, por el mismo área de Linz que se llama. Así que cuando Adolf tenía 15 años ya se habían cambiado de casa 7 veces 7 veces. y habían estado en 5 escuelas diferentes. Qué horrible. Si su padre no le estaba castigando, eso ya lo dije, bueno, le golpeaba a su perro. Tal vez por eso a Hitler le gustaban tanto los perros. Sí, puede ser. O sea, además pues, le gustaban los animales. Eso y todos los cambios de casa y escuela fueron moldeando la personalidad del joven Eh, Adolf. es que era como para ser diferente a su papá. O sea, si su papá le pegaba a los perros, él como que no, él los iba a amar. Tiene muchos Exactamente. perritos. Entonces, cambios frecuentes afectan el bienestar socioemocional de los niños y afectan su desempeño en los estudios. Sin poder cultivar amistades, Adolf encontró la paz leyendo libros de guerra y de historia de Alemania que su padre tenía. Que la historia de Alemania es muy pacífica también. Entonces, También, encontró paz en esas cosas. Es como. claro. Completando la enseñanza básica y a los 11 fue enviado a la escuela secundaria privada de Linz. Ujú. En ese tiempo donde la mayoría se quedaba, algunos completaban la enseñanza básica. Esto era como ir a la universidad, entonces fue un gasto que el padre tuvo que hacer, pero Ujú. lo hizo con la intención de que él se convirtiera en funcionario público Claro, una para que carrera trabajara en las estable. aduanas. Claro, exactamente. O sea, una carrera del Estado son siempre estables, son buenas Ujú. carreras. Pero Adolf tenía otros sueños, a él le gustaba la oratoria.
Practicaba con sus compañeros de escuela, que en su diario se refería como condiscípulos. 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 También lecciones de canto en el coro parroquial le habían dado la idea por un tiempo de convertirse en clérigo. Luego un día fue muy claro para él que se convertiría en un artista, un pintor. Cuenta en su libro Mein Kampf. Este hecho sucedió a los 13 años. Todavía hoy no me explico cómo un buen día me di cuenta que tenía vocación para la pintura. Pero su padre pensó que había perdido el juicio. Y sabemos esto porque en su diario cuenta que mi padre pensó que yo había perdido el juicio. O tal vez que no hubiera oído bien su pregunta. Cuando comprendió, sin embargo, que lo había entendido mal, cuando misma llegó a formarse, a veces, el errado criterio de considerar a Austria como un estado alemán. Eso no lo leí mal, es así como aparece, pero en alemán, así que con más rabia. Eh, el libro Mein Kampf, que es el diario que él escribe, que significa Mi lucha, ahí tiene varias partes que están mal escritas, es difícil de leerlo. Ya. Incluso Mussolini, el líder italiano, el fascista italiano, no dice que nunca lo pudo terminar. Y este tipo de escritura fue en parte porque muchos subestimaron las ambiciones de Hitler. Nunca pensaron que alguien con ese Con nivel ese nivel de intelectual. educación, claro, iba a poder llegar a ser, Era como, déjalo, a ser un déjalo. líder. Sí. Pues déjalo Claro, ahí. es como unos chistes. Tal Claro. vez Y como cuando era como cuando él pintaba y le llevaba los dibujos a la mamá, le decía, oh, qué lindo Hitler, vamos a ponerlo aquí en. su madre no le llamaba Hitler. Sí, teniendo a Adolfito. Adolfito, lo vamos a poner aquí en el refrigerador, en la puerta del refrigerador. Oh, Claro, mire qué lindo es el dibujo. seguro que Que sí. él tuvo la convicción de que tenía De que que era ser artista. bueno para el dibujo. Claro, porque a su madre le gustó. Entonces, a pesar de sus ambiciones en los estudios, en la secundaria les fue mal. Sus notas eran malas y lo echaron de la escuela privada y regresó a la escuela pública. Aunque aparentemente era un estudiante mediocre, en realidad no era así. Bueno, según él. Él dice que él lo hizo a propósito para ver si su padre lo dejaba estudiar arte, Ujú. que era lo que realmente le gustaba. Cuando Adolf tenía 14 años, su padre murió. Ya se había retirado a los 58 y luego de haber trabajado 40 años para la aduana, había comprado una granja cerca de Linz que no estaba funcionando bien y el valor de la propiedad estaba bajando. Pero todas las mañanas él salía, visitaba un pub cercano, que todavía existe, un restaurante, Sí. y está el sillón ahí donde se murió, si lo quieres ver. Y tomaba una copa de vino. ¿Te puedes sentar ahí para pedir una copa de una No, cerveza y una está salchicha? acordado. Ah, ya. Pero hay una estatua de él en el sillón sentado. ¿En El padre, serio? sí, una estatua de yeso. Sí. De hecho, no está en el restaurante, está en la casa donde ellos vivieron, que es como un museo. Que Se puedes ir a ver. llevaron el El sillón sillón donde donde se él supuestamente, murió sí, el padre, sí, a la casa. Oh. ¿Y a qué en la el casa, y te lo restaurante puedes deben ver. tener así como, no sé, bar, Aquí, no sé el- cuánto? la última copa de Alois, Claro, Chicken la última. Grover. Aquí fue El- donde a Chikel Gruber se tomó su última copa. El bar se llama sí, La ahí está. Última Copa de Chikel La Gruber. claro, así se llama el restaurante, la última copa. De Chicken. Entonces, él visitaba eso ahí, entonces le dieron su copa de vino, como era común tomar en las mañanas, y le dieron un periódico y en eso colapsó. Hitler Oh. en su diario cuenta después de que fue un golpe de apoplejia, que se refiere al rompimiento de un órgano interno. En este caso fue la pleura, que es el tejido que cubre donde están los pulmones adentro, así que se murió asfixiado por su propia sangre. El Ujú. pobre Alois. No era mala persona, era un funcionario público, hacía lo que le decían que hiciera, pero era mala persona porque le pegaba A los a perros. Adolf y a los perritos. Sí. Su madre tenía 42 años en ese tiempo y se cambió con sus dos hijos, Adolf y Paula, a un modesto apartamento en Urfar. ¿No eran tres? No, dos, Adolf y Paula nomás. Pero no era. Pero, Él no, no era el Adolf era el tercer. tercer hijo del tercer matrimonio. Fueron tres. Ah, ya. Pero no sé qué número de hijos fue, pero fueron los que sobrevivieron. Ya, ok. La pensión que recibían era suficiente incluso para que Adolf continuara en la secundaria, según habían sido los deseos de su marido. Era una buena pensión entonces. Sí, sí, cuando vendieron la Ya. casa esa. Adolf no estaba conforme con esto porque era para que él se convirtiera en un servidor público, Ujú. según los deseos de su padre.
En eso cuenta en su diario, entonces de repente una enfermedad vino a mi ayuda y en pocas semanas decidió mi futuro. Cuando casi cumplía 16, sufrió de una enfermedad al pulmón y tuvo que ser retirado de la escuela por al menos un año. Ujú. Se recuperó en casa de su tía y luego tuvo que regresar a la escuela secundaria de Steyr. Varios creen que Hitler nunca terminó la secundaria, pero aparentemente sí la completó. Y hay dos razones para pensar eso. Hay un reporte de notas de septiembre de 1905 donde se ven sus resultados con puros morados. O sea, notas suficientes, el mínimo necesario para pasar todos los cursos o materias, con excepción de historia, donde sacó un satisfactorio, o sea, un poco mejor, y un excelente en arte. Ujú. Morados, como habíamos explicado antes, se cortara la Sí, grabación. porque en Chile funciona así. Las notas son del 1 al 7, que es del 1.0 hasta el 7.0. Nota máxima un 7, nota mínima un 1, y usa los decimales. Entonces, cuando tú te sacas de un 1.0 hasta un 3.9, las notas se escriben en color rojo. O sea, en lápiz rojo. Entonces, estás como reprobado. Y Ah, cuando te sacas de un 4.0 hasta un 7.0, las notas se escriben azul. Entonces, cuando te quedas entre el 3.9, el 4, porque el 3.9 está reprobado, sí, pero 3.9.5, dependiendo del profesor, claro, era sube un a 4. 4. A Claro. veces el 3.9.4, si uno lloraba mucho, Te lo subí. te lo subían al 4. Encontrás ahí algo para corregir, sí. Entonces, claro, notas como 4 por ahí por la mitad son como entre azul y rojo, morado. Em, entonces, lo otro es que se sabe. Ah, y aquí es donde quedamos en la grabación que se cortó, así que todo esto ahora es nuevo para Christopher. Y ahora sí se va a reír porque no se rió porque ya había escuchado. Lo otro es que se sabe que para celebrar que por fin había salido de la escuela, se emborrachó. Al día siguiente fue encontrado por un lechero inconsciente al lado del camino. Hay una leyenda urbana que cuenta que había usado la libreta de notas como papel higiénico, pero debe ser Ya, debe mentira, ser sí. mentira. Sí. Aparece esto en un libro que se llama Hitler Table Talk, y acá tengo el ISBN, si alguien quiere cuestionarlo. No lo voy a dar. Ah, Hitler Table Talk es como cosas que Eran se sus decían de charlas. Hitler No, en... Table Talk era una colección de charlas de él. Ah, ya. Sí. Bueno, no importa. De todos modos, estaba tan feliz de por fin dejar la escuela que por primera vez y única se emborrachó. Hitler cumplió en no querer beber de nuevo al punto que se volvió abstemio. Nunca fumó y era vegetariano, Ujú. aunque al principio por necesidad, como veremos después, luego siguió siendo vegetariano por convicción. Su mediocre experiencia en la secundaria le dejó un mal sabor al punto que en su diario luego se dedicó a ridiculizar al gentío académico, como les llamaba, con sus títulos y diplomas y aires de Los... Los... pedagogos. Y... Dice, cuando pienso en los hombres que eran mis maestros, me doy cuenta de que la mayoría estaban ligeramente locos. Los hombres que podrían haber considerado buenos maestros eran la excepción. Es trágico pensar que este tipo de personas tengan el poder para bloquear el camino de un joven, escribía mientras meneaba su cabeza sin forma Claro. negativa. Mientras tanto, seguía leyendo libros de guerra y Germania, donde, gracias a haber sido un pródigo, según él, aprendió las bases de la estrategia militar, tácticas y liderazgo. Por eso, no es excepción que el único maestro que admiraba era uno de historia, el doctor Leopold Poetsch. Hitler cuenta: fue quizás decisivo en mi vida el tener la suerte de tener un profesor de historia que como pocos entendía este principio de no retener lo esencial y olvidar lo no esencial, perdón, de retener lo esencial. Su deslumbrante elocuencia conseguía no solo atraer nuestra atención, sino imbuirnos de la verdad, frecuentemente apelando a nuestro sentido de honor nacional. Sí, la verdad. La verdad. Luego, indica, todavía hoy me acuerdo con cariñosa emoción del viejo profesor que en el calor de sus explicaciones nos hacía olvidar el presente, nos fascinaba con el pasado y desde la noche de los tiempos separaba los áridos acontecimientos para transformarlos en viva realidad. Es más o menos lo que tratamos de hacer acá. Espera, ¿eso lo escribió Hitler? Sí, eso lo escribió El Hitler. mismo que Lo escribió... debe haber copiado de otro lado. El mismo que escribió
Sí, estuve leyendo Lovecraft, así Para que puso, más. claro, estuve leyendo Lovecraft, así que puso La Noche de los Tiempos ahí. Puede ser. Pero Es fascinio del pasado de las generaciones increíble. Siempre miramos para atrás pensando que el pasado era mejor y no es así. los días más felices. Los siguientes 2 o 3 años de Hitler los describe como los días más felices de su vida. Su madre y varios familiares le sugirieron ir a aprender algo que le gustara. Por Que al no menos sea 2 años. arte. No, lo que quisiera, que fuera lo que A quisiera. escribir. Ellos, claro, a Le eso, a que aprender a sugirieron escribir. que aprendiera a escribir. Por al menos 2 años disfrutó de una vida apacible, porque le dieron dinero. Ya. Disfrutó de una vida apacible en Viena, junto al Danubio. Lo que disfrutaba más era la libertad de no tener que trabajar. Eso era común. No es la primera vez que escucho de eso, de como que llega una edad en que le daban dinero, la familia le da dinero a la persona como para que vaya y viaje y esté como Sí, ahí que bueno, afuera. deberían hacerlo. Hoy en día Tú debería, sales, tú sí, sería sales de genial. enseñanza media y tu familia te paga por Claro, 1 año un año para que de tú busques conozcas tu el futuro. mundo, Sí, no te sé, imaginas. tengas una experiencia. Sí. Y por ahí, por el mismo país, pero Claro. que te den un año sabático, así como para ordenar tus ideas y aprender. Ujú. Sería genial. Tener el dinero para poder hacer eso. Se pasaba los días paseando por la ciudad, meditando o leyendo libros de historia. Otros días descansaba en la parte de atrás del teatro de ópera, escuchando las obras de Wagner. Un amigo de la infancia recuerda a Adolf en este tiempo como un joven pálido, enfermizo y lánguido, que aunque normalmente era tímido y reservado, era capaz de estallidos repentinos de ira histérica contra aquellos que Ujú. no estaban de acuerdo con él. Durante 4 años se figuró estar perdidamente enamorado de una chica llamada Stephanie, pero solo la miraba de lejos mientras ella paseaba con su madre. Nunca hizo el menor esfuerzo para conocerla, prefiriendo mantenerla en el sombrío mundo de sus fantasías. Aunque Hitler estaba determinado a convertirse en un artista, preferiblemente un pintor o al menos un arquitecto, estaba también obsesionado con la política. Para Ujú. entonces había desarrollado un apasionado odio por la monarquía austriaca y todas las razas no alemanas del imperio. Carajo. Con la misma pasión, a pesar de ser austriaco, sentía un apasionado amor por todo lo que era alemán. ¿Tú, Atem- ¿Mm? tú sabes qué hace una persona que le gusta la política y el arte al mismo tiempo? ¿Es un chiste? ¿No? Sí, más o menos. Ah, la política y el arte se convierte en Hitler. Porque a él le Claro. gustaba la política y el arte. No, hacen charges, hacen charge. ¿Charts? Ah, Eh, charts. es que son estos como portadas o... Por ejemplo, en Francia son súper conocidas las portadas como ridiculizando Ya gente del sé, sí, tienes gobierno. razón. Claro, el O diario, sí, cómics de 3 o 4 claro, sí, cosas haciendo... ajá. eh. Cómics Entre chiste políticos. y verdad, pero sí, Cierto, cierto. yo conozco Trabajan en la un... película Mad, en la Claro, revista trabajan en Mad. la revista Mad. En Francia son súper como Eh, importantes. De hecho, las portadas hoy en día con esas charges aparecen hasta aquí en Brasil y en Chile y en todos lados. sí, Y yo conozco incluso un tipo que se dedica a eso, que es un periodista que hace charges, que hace cómics ajá. con política y está súper envolvido en política también. Sí, son interesantes eso y siempre tienen un montón de simbolismo y cosas Sí, son y súper... escritura y el sombrero con unos Sí, textos que simboliza tal cosa. sí. Hay que estar en ese momento y entender el periodo en que El están periodo. hechos para Sí, poder entender el chiste. sí. Entonces, pero no, Hitler no hizo eso. Podría haberlo hecho. A temprana edad se había convertido en lo que sería por el resto de su vida, un fanático alemán nacionalista. Es que él no, tampoco era una persona con mucho sentido del humor. Ah, Entonces, no, no tenía sentido el humor. No tenía, entonces no eso no lo podría haber tenía. hecho eso. Sí, de todas maneras. Exactamente. Se suscribió a la librería de educación para adultos en Leeds y se unió a la sociedad del museo donde tomaba prestado libros en grandes cantidades. Estaba siempre rodeado de libros, entre los que sus favoritos eran sobre historia y mitología de Alemania. En octubre de 1907, cuando tenía como 18, intentó entrar a la Academia de Bellas Artes de Viena. Tomar el examen de admisión era su primer paso para cumplir sus sueños de convertirse en pintor, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando sus dibujos fueron insatisfactorios, insuficientes para pasar la prueba de admisión. Lo intentó de nuevo el siguiente año, pero entonces sus dibujos eran tan pobres que no eran ni siquiera suficientes para tomar la prueba.
Eso fue devastador para el joven Adolf, que estaba absolutamente convencido que tendría éxito. Qué terrible ¿Por qué después de haber será que tratado tanto. empeoró? No sé, voy a tratar de ponerlo en el video aquí si es que tengo tiempo, si no lo puedo compartir en Instagram después. Imágenes de bosquejos de Hitler, porque las pinturas de él eran ok, el bosquejo, súper pobre. Ya. No sé qué habrá pasado, a lo mejor está un poco desalentado ya. Según su diario en Mein Kampf, Hitler solicitó una explicación al rector de la academia. El caballero me aseguró que los dibujos que había enviado indiscutiblemente mostraban mi incapacidad para la pintura y que mi habilidad obviamente estaba en el campo de la arquitectura. Para mí, dijo, la escuela de pintura de la academia estaba fuera de discusión. El lugar para mí era la escuela de arquitectura. Ujú. El joven Adolf estaba inclinado para aceptarlo, pero finalmente nunca intentó matricularse. En realidad no le interesaba la arquitectura. ¿Por qué la arquitectura? Porque la mayoría de las cosas que él pintaba eran edificios. Ajá. Que era Tenía probablemente lo que él tenía como más enfrente. Como salía a la calle y pintaba edificios. claro, le encantaba dibujar edificios. Habían pasado 3 años cuando recibió noticias de que su madre estaba muriendo de cáncer. Vamos a hablar más de su arte más adelante. Ya. Pero ahora, disculpen la interrupción, pero su madre murió. Tuvo que regresar a Linz sin nada. Dice, ¿cómo es? Interrumpimos la programación, la programación Claro, actual para informarles que la mamá de Hitler murió. sí, murió de cáncer. Tuvo que regresar a Linz Adolf sin nada. En Navidad de 1908, cuando Adolf tenía 19, su madre murió y fue en 1908. 1908. Y él tenía 19, 19. 19 años. Su madre murió y fue enterrada junto a su padre. La tristeza de perder a su querida madre fue algo que le... Y aquí anuncio que este es contenido totalmente nuevo para Christopher porque es tercera vez que intentamos grabar esta parte. La primera vez no me gustó, así que lo reescribí. Creo que quedó mejor. Pero esto es nuevo también para Christopher. La tristeza de perder a su querida madre fue algo que le acompañó por el resto de su vida. En su diario, luego escribió que había honrado a su padre, pero amado a su madre. Décadas después, Hitler mostró gratitud al médico familiar, Edward Bloch, por haber atendido a su madre. El hecho de que el doctor Bloch fuera judío nunca fue algo que le molestara a Hitler. Es más, luego que asumiera el poder en 1933, Hitler le permitió emigrar con su esposa de Austria a los Estados Unidos, un privilegio permitido para muy pocos judíos en ese tiempo. O sea, algunos elegidos, algunos judíos les permitieron salir. Y uno de ellos fue el doctor. No sé por qué, porque será porque me gusta Lovecraft o porque lo tengo que mencionar en este episodio, de alguna manera. Claro. Pero me acuerdo cuando Lovecraft perdió a su madre, a Lovecraft le causó un desapego, la medicina perdió credibilidad para él, ¿te acuerdas? Sí. Por eso es que él nunca iba al doctor y al final se murió de Ujú. cáncer él mismo. Sí. Él pensaba más o menos que los doctores con sus medicinas la habían matado. Ujú. En cambio, Hitler, al contrario, él seguía admirando y le dio y agradeció al doctor y se dio cuenta, o sea, era un poco más pragmático en ese Claro. sentido. Sí, sí, es verdad. Sí, lo admiró y aceptó Es eso y que, nunca tuvo ningún problema con la es medicina que ni nada. yo creo que yo sé que esto va a sonar mal y que va a haber gente que me va a querer ¡Oh, tirar. oh, 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 oh! oh, 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 ¡Alert! alert. Pero Lovecraft tiene cara de ser así como un niño mimado. Sí, mucho más, ¿cómo Mucho se más dice? es como porque era la Inmaduro, inmaduro. tía, sí, Inmaduro hasta emocionalmente grande, sí. sí, Nunca maduró. Sí. nunca maduró, nunca maduró. Le Entonces, echó falta una guerra, como Hitler que se tuvo que ir a la claro, guerra después. Sí, pero por ejemplo, mucho él más inmaduro. o era la mujer que lo cuidaba, o era la mamá, pero siempre había alguien así Sí. como cuidándolo, como que era Pero frágil él es una persona que vivía en este mundo de fantasía, pues él escribía fantasía. sí, Y apreciamos lo que él hizo por la forma en que él era, hizo eso, pues pero fue lo sí, que hizo. igual A que Hitler Howard. igual, Imagínate, Howard se murió la mamá, y cómo es la estabilidad mental de una persona que se enfrenta a la muerte de su madre, sale, se sube al auto y se pega un tiro. ¿quién? Howard. Sí, sí, también. Imagínate qué onda con las madres. Por favor. Yo, mira, personalmente a mí no me gusta cuando yo veo en Facebook, hoy se murió mi mamá, me enseñaste todo, excepto cómo vivir sin ti. Siempre pienso que
yo no tengo hijos, pero pienso siempre que como que la prioridad, un número uno de un padre debería ser preparar a los hijos para que puedan vivir sin ellos, porque esa es la realidad, pues ellos se van a Sí. morir, y eso es inevitable. Bueno, eso con las madres. Está bien querer a tu madre, si la quieres mucho. Eh, en una entrevista a Block en 1941, ¿cierto? Una entrevista después cuando él estaba en Estados Unidos, el doctor recuerda a Adolf como el hombre más triste que había visto cuando su madre murió. Clara Hitler adoraba a su hijo. Ella le permitía hacer su propio camino siempre que era posible. Admiraba sus acuarelas y dibujos y apoyaba sus ambiciones artísticas en oposición a las de su padre. O sea, tienes tu razón en eso de que seguramente le encontraba todo bien. Ujú. Y eso es malo también. Sí. Que todo lo que hace tu hijo está bien y es Está bien, perfecto y sí. es lo mejor del mundo. Entonces no tenía Porque una los únicos perfectos referencia somos de alguien que lo nosotros. criticara. Ustedes no. Exactamente. No tenía una referencia de nada. A costa de lo que le costaría a ella. O sea, a pesar de que no sería capaz de asegurar un sustento, ella quería que el joven Hitler fuera feliz haciendo lo que le gustaba. Sí. Y murió sabiendo que Hitler hasta ahí era una buena persona. Hasta ese momento. El Adolf, y este es el periodo, pasamos del periodo más feliz al periodo más triste. Adolf ya tenía 19 años y los próximos 4 años serían los más tristes de su vida. No tenía un oficio, detestaba el trabajo manual y nunca había intentado ganarse un peso. Aún así, se despidió de su hermana y su tía y declaró que nunca regresaría hasta que haya conseguido el éxito. Después regresó como con 2000 hombres, marchando por la ciudad, las banderas nazis. Lo conseguí. Con tanque. Llegó arriba un tanque. Llegó arriba un tanque así, sentado. Claro. Mira, hermana, mira, Paula. Mira, tengo un tanque ahora. Con una valija llena de ropa en mi mano y una voluntad indomable en mi corazón, me fui a Viena, escribe. Este tipo se cree Alexander. Tiene un complejo de Alexander increíble. Es como... ¿Quién es Alexander? Alexander Magno. Alejandro Magno, sí. Tiene un complejo de Conquistador. conquistador. Sí. Y él mismo se representa. ¿Cachai? ¿Cachai que cuenta toda su historia como si él fuera... fuera un héroe, claro, es como el viaje del héroe. Claro, sí. Es como un grande viaje donde él... ¿Cachai? Que tiene una infancia difícil, pierde a su madre, sí, no, completamente. y pierde a su madre y sale al mundo, ¿cachai? Es como que fue rechazado por los profesores, fue incomprendido por la escuela de arte, sí. incomprendido por sus profesores en la escuela. ¿cachai? Es un instrumento de propaganda. Pero, ¿cachai? Es como él es incomprendido por las autoridades intelectuales, pero al mismo tiempo, cuando él habla, sus colegas lo escuchan y él es como... Sus condiscípulos, claro, sus condiscípulos, ¿cachai? Es como... Claro, sus seguidores, se cree Jesús. No, y cuando sale de la casa, declara que no volverá hasta tener el éxito. Claro. Cacha, es como... Como era histórico. Puta, es como... Casi que sale andando en un caballo, así como volveré cuando recupere mi honra, voy a las cruzadas. Exactamente, eso es. Ese es el Mein Kampf, es un instrumento de propaganda. Yo también, por eso es casi un cómic, pues. Claro, por eso es que no hay que aceptarlo mucho, pero bueno. Pero es interesante, o sea, igual son sus palabras. Sí. Yo también esperaba arrebatarle el destino, lo que mi padre había logrado 50 años antes. Yo también esperaba llegar a hacer algo, pero en ningún caso funcionario público. A esa última parte no le salió muy poética, pero es lo que es. Los próximos 4 años, entre 1909 y 1913, fueron de absoluta miseria. La moderna ciudad prometía oportunidades, pero Adolf no tenía interés en aprender un oficio. En vez, prefería ganarse algunas monedas barriendo nieve y desempolvando alfombras. Hay gente no volvió, cuyos abuelos... ¿cachai? No volvió. No volvió. Eso es. Igual valiente. Declaró que no iba a volver y no volvió. Bueno, y es verdad que hizo esto. Sí, esto no es invención. Sí, no volvió, sí. Es que no tenía también mucho a dónde volver. Porque la familia ya estaba medio empobrecida. Pero igual, hay abuelos o bisabuelos de gente hoy en día cuya vereda fue barrida por Hitler. Adolf Hitler. Y cuyas alfombras fueron desempolvadas, porque en ese tiempo sacaban la alfombra y les pegaban con una cosa para desempolvarla. Sí. No tenían aspiradora. No tenían aspiradora, había que desempolvar afuera.
Oye, Ya, Armando, hablando de abuelos y bisabuelos, interesante que lo dijiste. Esto no tiene nada que ver con lo que, o sea, tiene que ver, pero es peor caso. Entonces aquí hay ya, cosas sí, que tú puedes aparecen. hablar lo que quieras. El otro día estábamos conversando con la Sinara, la Segunda Guerra Mundial, y estábamos hablando de unos cómics de Mao, estábamos hablando de un montón de cosas, y ella me estaba contando que en Alemania, porque ella tiene parientes en la Alemania, y me estaba contando que por ahí por los años, putz, no me acuerdo en qué año fue, pero fue la tercera generación. Estaban los abuelos, que fueron los que participaron en la Segunda Guerra, después tuvieron los hijos, que fueron niños durante la guerra, hijos de los militares, y después estaban los nietos. Entonces, en un momento, los nietos, cuando empiezan cuando toda esta cuestión de la Segunda Guerra, de los nazis, los campos de concentración y todo eso, como que vuelve a las escuelas, vuelve a todo, le empiezan a cuestionar a los abuelos dónde estaban ellos y qué estaban haciendo durante la Segunda Guerra. Entonces, Como para ver si eran nazis. claro, porque Ah, la gran defensa de muchos de los soldados rasos para hacer lo que hicieron, activar, por ejemplo, ah, el tipo que apretaba el botón de la cámara de incineración, o el guardia que claro. llevaba a los prisioneros adentro del... Esos Era su tipos, trabajo nomás. estoy siguiendo órdenes. Claro, no es que yo No tenía odie, nada que hacer, no podía hacer nada. Estoy claro. siguiendo órdenes. Y no Entonces, podían hacer nada, pues, o sea, si se salían los mataban. exactamente, pero de ahí viene como el sentido justiciero de quien no fue de la... porque estamos hablando de los nietos, pues los nietos no Sí, estuvieron en la guerra. correcto. Entonces ellos cuestionaban, oye, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Así como Claro. para saber cuál había sido la participación, por qué Ah, lo querían habían saber hecho. si su padre era malo o no. Claro, su abuelo, Su los abuelo era abuelos, malo o los no, abuelos. claro. Entonces encontré interesante, lo encontré Tiene súper sentido, interesante sí. porque es la generación que no, porque los papás no Claro, cuestionaban, porque fueron parte de la época de transición entre guerra y exactamente. paz, Te daría un poco sabían, más gusto si supieras de que no estaba de acuerdo con claro, el nazismo, claro. Pero al contrario, a lo mejor muchos encontraron que sí, su padre guardaba colecciones, abuelo. su abuelo, claro, tenía cajitas con orejas y... Claro, claro. Y con. No, de hecho, los museos de. Porque la Sinara fue un museo de un campo de concentración. Y no solamente habían pijamas de personas judías, sino que hay pijamas de negros, de homosexuales y de testigos de Jehová. Y todos tenían diferentes colores. Todos eran diferentes, pero todos estaban en campos de concentración. ¿Y los demás sexuales eran de colores? ¿Sí, de arcoíris? No, porque eran las líneas, pues. Eso es moderno, po, eso es moderno, po, hermano. Ah, El ya. arcoíris es una Ah, cosa nueva, en ese tiempo no eran así. ya. Pero sí, tenían pijamas diferentes. Ya. Bueno, O sea, pijamas, eh, esas ropas horribles que les sí, daban para. claro, eran como pijamas, porque eran las líneas. Claro, no creo que haya sido la intención de que y acá tiene su pijama y aquí tiene su pantufla Claro, de claro, conejito. eso. No, tampoco No, creo que haya sido eran como que las llega al ropas campo de de. concentración, pónganse su pijama y Claro, su póngase acá voy a andar con pijama todo el día. ¿Ustedes qué se quejan tanto? No, eran las ropas que les daban, nomás, son ropas de prisioneros, que eran terrible. de materiales pencas, así, ese, delgados, y Nada, por eso bueno, parecían sí, pijamas. Sí. exactamente. Bueno, entonces, quedamos en que el desempolvo. Pero ahora Hitler es una persona que barre nieve, desempolva la alfombra y se gana sus monedas para comer ese día. Por Ujú. eso es que digo que se tuvo que volver vegetariano porque la carne no le daba. Algunos días de más desesperación trabajaba de jornalero. Jornalero es alguien que trabaja en construcción y te pagan por el día, ¿no? Ujú. Ya tú vas ahí ya apilas esas rocas allá. O ayudando a cargar y descargar vagones de tren en la estación. Estaba buscando ahí cómo ganar un poco. Arrendaba un cuarto amoblado hasta 1909, cuando ya no fue capaz de pagar la renta, lo echaron. Así que los siguientes 4 años los pasó viviendo en pensiones o cuartos para gente desamparada, mientras comía en ollas comunes. O sea, esta igual es una experiencia que él pasó. Sí. Lo cual, en mi opinión, debería hacer una persona un poco más sensible, ¿no? Más apegada Ujú, hacia el ujú, sufrimiento humano. ujú. En su diario escribió: para mí, Viena, la ciudad que para tantos es el epítome del inocente placer. Un patio de recreo festivo para los juerguistas representa, y lamento decirlo, simplemente el recuerdo vivo del periodo más triste de mi vida.
Todavía hoy esta ciudad no puede suscitar en mí más que pensamientos funestos. Para mí, el nombre de esta ciudad decadente representa 5 años de penuria y miseria. 5 años en los que me vi obligado a ganarme la vida. Pobrecito. Pobrecito, tenía que Imagínate. trabajar. Para ganarse Yo la sé que vida, hay mucha imagínate. gente que nos escucha Horrible. trabajando y hay gente que tiene que Oh, trabajar y pobrecita es gente que tiene que trabajar. terrible. Primero como jornalero y luego como pequeño pintor. Una vida verdaderamente miserable que nunca alcanzó para saciar ni siquiera mi hambre diaria, cuenta él. Hambre que le llevó al extremo de tratar de encontrar, que nunca le llegó que nunca llegó al extremo de impulsarlo a tratar de buscar un trabajo regular. Él era un burgués de clase alta, y de nuevo me imagino así como a Lovecraft. Y este miedo de recaer en las filas del proletariado, de los trabajadores manuales, fue algo que se contradice con, con el espíritu o supuesto espíritu del Partido Nacional Socialista nazi. O sea, él estaba en contra de ganarse, de convertirse en trabajador, pero él era el líder del Partido de Trabajadores, ¿me entiendes? Ujú. Es como que se contrapone. Pero igual, de alguna manera, a través de la propaganda, es algo que logró explotar a su favor. En su diario nunca cuenta que lo odiaba el trabajo, seguramente. Ujú. Seguramente nunca le dieron la oportunidad. Aún así, aunque no da más detalles a qué se refería exactamente como pequeño pintor, si es que era pintor de pintura o a lo mejor Ujú. pintaba paredes y ángulos, indica que para 1909 y 1910 había mejorado su situación y ya no necesitaba trabajar como obrero. Para Ujú. entonces indica estaba trabajando como pequeño dibujante o pintor al agua. Da Mira. igual, logra seguir sus sueños y Sí, de sí. convertirse en pintor. Es como yo que me quiero convertir en podcaster. De alguna manera, logra, sigue tratando de hacerlo y logra ganarse lo suficiente sin tener que trabajar en trabajos de labor. Sí. Se estaba ganando la vida vendiendo pequeñas pinturas de edificios famosos de la ciudad, como la catedral, la ópera o el teatro, que son edificios bien bonitos. Ajá. A veces estas las copiaba de postales, o sea, compraba las postales y ahí dibujaba así los cuadros más grandes Sí. y eso los vendía. Eh, Sus pinturas, si tú miras las pinturas, la mayoría se ven así como medias forzadas y sin vida, como bocetos de arquitecto principiante, Ujú. indica el autor William Shearer. William era no estoy seguro no estoy seguro si era judío, pero logró escapar de Alemania. Entonces le tiene bronca a Hitler y por eso de repente escribe de él en forma negativa, siempre. No en Sí. forma así como neutral. Y las personas que a veces que incluía eran tan malas que recordaba las de una tira cómica. Yo personalmente, mirando las fotos, que las voy a poner ahí, después las comparto bueno, pueden buscar fotos, arte de Hitler. Yo creo que es más que suficiente como algo que un turista puede comprar así de recuerdo, una tienda o restaurante, así como para poner en las paredes. No, Ya, ok. a lo mejor no es arte que va a poner en un museo, como no es como un arte que va a estar en un museo, en una exposición, pero un arte decorativo suficiente para eso. Las figuras humanas cuando aparecen son súper básicas, deformes, las piernas son cortas, como que no le da mucha importancia a eso. Sí. Me recuerdan a mí esos bosquejos cuando tú vas a ver que están construyendo un nuevo edificio y sale como el bosquejo del edificio con los árboles Ujú. y salen personas en el edificio, son siempre como unas líneas, son como súper básicas, súper estilizados. Mira, ¿Estás viendo imágenes de Hitler? yo estoy viendo Arte. imágenes y Ujú. te digo que este sujeto con un poco de instrucción hubiera llegado bien lejos. ¿Cierto? El... Le Entonces, faltó solamente tiene... escuela porque tiene algunos Cierto, problemas exactamente. Sí, de trazos, pero sí. es súper Entonces, mejorable. tiene buen sentido la perspectiva, la composición y se nota que controla la acuarela. Porque son Sí, todos de acuarela. sí. Pero Oye, hay unos bien bonitos, pero hay unos paisajes son bonitos. bien bonitos, pero son aburridos. No pasa nada, no inspiran nada. ¿Te fijas? Es Pero un si él era edificio, acá así, está el po. edificio. Claro, pero no inspiran nada, no expresan nada. Eso ¿Por es. qué él era así? Pero como tú dices, en ese tiempo estaba desarrollando la técnica. Porque tú primero desarrollas la Mm. técnica y después, cuando ya manejas eso, tú puedes comunicar algo. No, pero de Entonces, verdad, es yo creo como, que con él, si él hubiera podido entrar a la academia, habría sido un gran artista. yo creo que sí. A lo mejor no un gran artista, pero un artista. Suficiente para Sí, ganarse la claro. vida vendiendo.
Entonces es como que no pasó la etapa de aprendizaje. ¿Sí? Sí. En el libro Hitler y el poder de la estética, que me gustaría tener, sale que en el 2002 se le pidió a un crítico de arte moderno, o sea, no de arte moderno, de un crítico contemporáneo de arte, que revisara alguna de las pinturas de Hitler sin decirle quién las pintó. El crítico dijo que eran bastante buenas, pero que el estilo diferente en el que dibujaba las figuras humanas representaba un profundo desinterés por las personas. Interesante. Interesante. Adolf también dibujaba póster de propaganda para productos como talcos antitranspirantes Teddy. Oye, era una forma honesta de ganarse la vida. No vamos No sé si le va... nos vamos Claro, a sí, apuntar sí, dedos. No está bien. apuntemos dedos. Eso, sí. Y hay otro también que sale para Navidad que dibujó un Santa Claus vendiendo velas de ¿Viste? colores. No, es un Sí, trabajo él honesto. hacía lo que claro, sí, unas comisiones ahí. Necesito esto para mis talcos antitranspirantes. Exacto. Y esa fue la cúspide de sus logros artísticos. Aunque hasta el final él siempre se consideró un artista. Yo creo que él vendió, oye, hoy sobreviven unos 300 trabajos de Hitler y se estima que pudieron haber llegado a más de 600. Wow. Se ganó la vida vendiendo cuadros, así que yo creo que se gana el título de haber sido un artista. Puede ser. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? ¿Le damos el título de artista? Porque Oh, muchos lo 600. critican, que Bien. sus cuadros son pésimos, pero es porque no están separando el arte del artista. Los que lo conocieron durante esa época recuerdan su gastado abrigo negro, que le llegaba hasta los tobillos. Se lo había regalado un judío húngaro, comerciante de Cacho. ropa vieja, que se había hecho amigo en un albergue donde pasaba las noches. Durante todo el año usaba un sombrero tipo bombín negro. Siempre estaba mal afeitado y el pelo largo y sucio se lo peinaba de lado sobre la frente, tal como siguió haciéndolo después, tipo emo. A pesar de tener la apariencia de un vagabundo, al contrario de otros con quien Hitler convivía en sus mismas condiciones, Adolf nunca fumó ni se emborrachó. Tampoco tenía nada que ver con mujeres. No por alguna normalidad, sino que simplemente le interesaba más leer. En su diario cuenta con humor que los que le conocieron en esa época lo debieron haber tomado como un excéntrico. Sí, como si no lo fuera. Aún así, ojos fuertes y fijos dominaban el rostro expresando algo incrustado en su personalidad que no coincidía con la existencia miserable del sucio vagabundo, cuenta Cheater en el libro. El idealismo de Hitler. Mientras que Hitler vagabundeaba por las calles de Viena vendiendo pinturas, el ambiente político se volvía cada vez más inestable. Se acercaba la Primera Guerra Mundial. Por cientos de años, una minoría de germano-austríacos había gobernado sobre un imperio políglota de unas 12 nacionalidades y había estampado su lengua y cultura alemana en él. Pero desde mediados de 1800 su control se había comenzado a debilitar y las minorías ya no podían ser asimiladas. Alemanes estaban perdiendo el control. Los italianos se habían esparcido y en 1867 los húngaros habían ganado igualdad con los alemanes bajo la llamada monarquía dual. Comenzando el siglo XX, los diversos pueblos eslavos, los checos, los eslovacos, los serbios, los croatas y los demás exigían igualdad o al menos autonomía nacional. ¿Qué se creen estos croatas alzados? Malditos Gitanos croatas. mugrientos. Malditos croatas. La imagen del imperio germánico ya no correspondía a la identidad nacional. Ya no era cerveza y salchicha solamente. No sé qué vendían los croatas. Tampoco sé. No eran salchicha ni cerveza seguramente. Probablemente no. Entonces déjame repetir esa parte. La imagen del imperio germánico como imperio germánico ya no correspondía con la identidad nacional. Ya no era Alemania. Y eso empieza como a disgustarle a los nacionalistas. También las clases marginadas estaban demandando poder participar en votaciones y los trabajadores insistían en el derecho de organizar uniones y hacer huelgas por mejores sueldos y condiciones de trabajo. Pero ¿cómo se les ocurre? Son unos Horrible. abusados. ¿Qué quieren Abusadores. decir? ¿Trabajadores con condiciones para trabajar? Le están pagando suficiente. Es suficiente. Le ¿Por están qué quieren pagando más? suficiente. Claro. ¿Puede comer? Entonces, suficiente. Claro, ha comido durante la última semana. Exacto. Ha comido al menos una vez durante Ha la comido última semana. en los últimos 3 días. ¿Tomó una Claro. vez desayuno? ¿Comió Claro. cenó una vez?
Ha dormido en las ¡Qué últimas abuso! 72 horas. Abuso. Sí. Finalmente, una huelga general trajo el derecho a voto para todos los hombres. Ni siquiera todos los hombres podían votar. Ahora, por lo menos, todos los hombres podían votar. Oh, qué horrible, Y ese fue el loco. fin del dominio político de los alemanes austriáticos, que ahora eran minoría, alcanzando solo un tercio de la población. Adolf Hitler veía todo esto con horror. Su querida Alemania se estaba deshaciendo. Demasiada Para gente él, votando. demasiado. Demasiada Para él, gente. Hay que hacerlos trabajar más. 8 horas de descanso es poco tiempo. es Jornada de demasiado, 16 horas es demasiado por poco lo tiempo menos. trabajando. Sí. Para él, el imperio se estaba hundiendo en una ciénaga repugnante, escribe. Solo podía salvarse si la raza dominante, los alemanes, reafirmaran su antigua autoridad absoluta. Las razas no alemanas, especialmente los eslavos y sobre todo los checos, eran un pueblo inferior y era derecho de los alemanes gobernarlos con mano de hierro. Escribe, hay que abolir el parlamento y poner fin a todas estas tonterías democráticas. Aunque no participaba en la política directamente, son opiniones de él, Hitler leía diarios nacionalistas. El partido que más odiaba era el socialdemócrata, que no le interesaba la preservación del germanismo. Durante ese tiempo también cultivó su odio por los judíos, una idea que era compartida por grupos nacionalistas que en ese tiempo usaban a los judíos como chivos expiatorios, alguien a quien echarles la culpa de todo, demonizarlos y deshumanizarlos. La carrera militar de Hitler. Hitler permanecía sin un centavo, sin embargo, y sin un trabajo regular. En el verano de 1914, la Primera Guerra Mundial comenzó. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí como primera parte? ¿Con él comenzó? No, con el inicio de la carrera militar de Hitler. Ya, sí, sí. O sabes que puedo contar porque la carrera militar de Hitler no la tengo escrita completa, sino que sí como los pasos rápidos, porque si no estaríamos... Tendríamos que Sería un hacer 3 podcast sobre episodios. Hitler, Claro. claro. Tenemos que hacer 3 episodios de Hitler. Terminamos con la carrera militar de Hitler y lo dejamos como primera parte y después partimos con la primera actividad política. Aunque la primera actividad política es la introducción de este episodio, que va a ser el inicio del siguiente, así que démosle. Aunque Hitler estaba viviendo en Múnich, Alemania, él era austriaco y por su enfermizo amor a Alemania podría no haber tenido interés en unirse a ese ejército, al ejército austríaco de su país. Sin embargo, en enero de 1914, un policía lo llevó bajo custodia al consulado austriaco. O sea, lo pillaron igual. Por suerte para él, luego de un examen médico, fue declarado no apto para el servicio militar. Por suerte para él, porque las trincheras, Dios. No, igual fue a las trincheras, pero no fue aceptado. No sé, igual, bueno, al día siguiente regresó a Múnich y se presentó al lugar de reclutamiento y preguntó si, a pesar de ser austríaco, se podía unir a la Armada Alemana. Para su sorpresa, su solicitud fue aceptada. O sea, él no fue aceptado en su país, en Austria. Pero espérate, si se estaba escondiendo... No es que se estaba escondiendo, él vivía en Múnich simplemente en ese tiempo. Ya, y ahí lo agarrado... Un policía, claro, fue y lo obligó a que se fuera a reclutar al ejército austriaco. Entonces lo llevaron al consulado. Y no pasó. No pasó. No Y fue después él aceptado. solo se fue al alemán. Sí, porque él quería combatir por Alemania. Así que él fue a la Armada Alemana y preguntó, porque si a pesar de que se austriaco, lo aceptaron. Lo aceptaron ahí. A lo mejor, como tú dices, para mandarlo a las trincheras no se necesita tanto. O sea, ¿qué tan apto puede ser? Si va a durar 5 minutos. Así que por fin lo habían aceptado en alguna parte, porque piensa que hasta ahora nunca había sido aceptado en ningún lado. El único que lo aceptaba era su madre. Dijimos que Christopher trague la cerveza. O sea, si no se va a ahogar. Tienes toda la razón, no me había dado cuenta de eso. Primera vez que lo aceptan en algún lado. Entonces imagínate cómo su fanatismo se exaspera ahí. Claro. O sea, tiene algo que agradecer. Fueron los que lo aceptaron. Los alemanes me quieren. Los alemanes me quieren. Ahora el joven vagabundo podía satisfacer su pasión por servir a su querido país que lo había aceptado, Alemania.
El 16 de agosto se convirtió en miembro del Regimiento de Reserva número 16 de Bavaria. Después del entrenamiento, 2 meses después, en octubre, lo mandaron a la batalla de Ypres. Y aquí lo voy a pasar más o menos rápido. La batalla duró varias semanas y en noviembre fue promovido a cabo y condecorado con una cruz de hierro, lo cual era súper raro para un soldado tan nuevo. Es una condición que rara vez se le entrega a un cabo. En ese momento estaba actuando como mensajero militar y es posible que le condecoraran por su eficiencia. O sea, él estuvo en las trincheras, pero era mensajero, así que tenía que correr de puesto a puesto. En su libro Mein Kampf nunca él dice que fue mensajero. Él como que no miente tampoco, pero como que da a entender que él estuvo ahí en las trincheras. Es como lo más difícil. Lo más valiente, lo más difícil. Pero ser mensajero igual es correr esquivando el fuego eliminó. Yo creo que igual ¿Tú viste tiene mérito. esta película de... Sí, es La Ridley. película que está tomada en una sola toma. Esa, que No supuestamente la he está visto. tomando. Es buenísima. Claro. Es buenísima. Buenísima. Sí, la quiero ver, pero Sí, no la he visto. es muy Sé que buena. eso. Yo Sí. la fui a ver al cine con la Cinara. Es buenísima. Es maravillosa. Es una sola escena, O digamos. sea, está filmada como una sola escena, pero no la... O sea, no es... Sí, técnicamente, obviamente lo tienen que O sea, recortar, pero así. pero la película es una sola escena. Sí, es increíble cómo consiguieron darte la sensación de que es una pura escena. Ya. Porque Pero realmente parece que fuera una cosa sola. Excepto en la mitad de la película, porque en la mitad de la película pasa algo que hay un corte. ya. Pero es como para darte la sensación de que tú estás ahí, estás viendo Sí, esto en vivo y en porque es en directo. tiempo Esa es la real. idea. Claro, eso en tiempo real, ya. Sí, yo no creo que ser mensajero sea nada malo. O sea, de hecho, tal vez incluso es algo más difícil que estar ahí apostado en la trinchera. No, porque tienes que saltar. Claro, es horrible. No, estar en la trinchera significa que tienes que saltar a tierra de nadie y agarrar la trinchera del De otro. repente, claro. Sí. Bueno, a él lo ha encontrado un poco degradante ser mensajero, pero eso fue él. Parte del equipo de las trincheras, parte del equipo que usaban en las trincheras era la máscara de gas. Ujú. Y ahí fue cuando Hitler se tuvo que afeitar su bigote. Porque él tenía un bigote largo, pero no era práctico para la Ah, máscara de gas, entonces lo fue recortando. Y ahí es donde empieza a usar su bigote cuadrado tipo Chaplin. Que yo creo mira. que a lo mejor se empezó a afeitar así, como que, está muy largo de este lado, hay que cortarlo un poco más del otro. ¡Ah, maldición! Una bomba así, ¡pah! ¡Oh! Y le quedó así como en medio nomás. Justo le pegaste el micrófono que como una Sí. bomba. Así que ahí quedó con el bigote al medio. A lo mejor al principio le daba vergüenza, pero se lo tapaba con la máscara, así que nadie lo veía. Así que por eso usaba ese bigote. No era necesario que fuera tan pequeño, pero sí lo obligaron a cortarse a toda la gente que usaba esos bigotes que estaban de moda en ese tiempo, Sí, esos bigotes largos. Los obligaban, tenían que recortarse como a la altura de los labios. sí. Bigote como de cepillo se llama, o de tipo Kaiser se llama. Entonces, ahí es por eso que usaba ese bigote. Simplemente para facilitar la instalación de la máscara. Hay fotos más tardías de esto, de 1921, donde aparece él usando el bigote completo nuevamente. O sea, eh, siguió usando el bigote largo, pero después se lo cortó tipo cepillo porque también le... Tú sabes que por la propaganda él tiene que mantener una imagen fija porque Sí, él se convierte en un personaje. sí, Entonces, consistencia es importante en ese sentido, sí, no puede cambiar el mantener look. la imagen. Por eso no cambia el look en el resto de su carrera. La guerra continuaba y para la Navidad de 1914 ocurrió la famosa tregua entre los ingleses y alemanes que hablamos en el episodio 48 de Trincheras, que les recomendamos escuchar. Donde supuestamente se juntaron en el medio, se dieron las manos y parece que no está bien confirmado, pero jugaron un partido de Se fútbol, supone. se supone, claro. Pero obviamente a Hitler no le pareció nada bien esa tregua y se quedó solo ahí en la noche en su cuarto. Él no fue a participar y no le dio la mano a ningún inglés cochino. En marzo de 1915 y septiembre de 1916, el regimiento de Hitler peleó en las trincheras de Formayes, defendiendo un frente de unos 2 kilómetros de largo. Luego de combatir en la segunda batalla de Formayes, su regimiento marchó al sur y participó en la batalla de Somme. Ahí Hitler recibió una herida en el muslo izquierdo cuando un proyectil explotó en la entrada del refugio de los corredores de despacho. Supuestamente rogó él
dice, rogó no ser evacuado, pero lo mandaron a un hospital de la Cruz Roja. 2 meses después le escribió a su oficial de que no toleraba estar ahí mientras sus compañeros estaban al frente. Así que fue aceptado de vuelta a su regimiento en marzo de 1917. Eso es lo que escribe él. Tal vez le mandaron a él diciéndole, bueno, no hay ninguna evidencia que él haya sido flojo, no haya querido participar, al contrario. Así que puede haber sido verdad. De todas maneras, volvió al frente. En septiembre, Hitler se tomó seguramente él en su diario y en su... A lo mejor lo exagera un poco. Claro, le pone como más para que sea más inspirador, claro, más heroico, y tenga una cosa más heroica, pero tampoco... Pero él era así, todos lo encontraban serio y fanático por la guerra, fanático por defender a Alemania. No se tomaba nada en broma y mientras todos bromeaban, él no. En septiembre, Hitler se tomó 2 semanas de vacaciones en Berlín. Cuando regresó a su regimiento en octubre de 1917, se movió a Champagne. Ahí se emborracharon con Champagne. Medio año después, en mayo de 1918, Hitler obtuvo un diploma de regimiento, que era un certificado a los veteranos de su infantería, y también le dieron una insignia por la herida en su muslo por la valentía. Ok. Entonces, Hitler salió con 2 cruces de Malta. Hitler seguía corriendo, llevando mensajes bajo fuego enemigo, y se ganó ahí la segunda Cruz de Hierro se llama, que las vistió con orgullo hasta el final de sus días. En agosto de 1918, la ofensiva alemana se detuvo. El 8 de agosto, el día en el que el general Ludendorff, líder de la Armada Alemana, llamó el día más negro de la Armada Alemana, las fuerzas de los aliados contraatacaron. A fines de agosto, Hitler fue enviado a Nürnberg para un enfrentamiento especial para convertirse en operador telefónico. Ahora le enseñaron a contestar el teléfono. A mediados de septiembre se tomó, porque andaban con unos teléfonos móviles, parece, en ese tiempo. A lo mejor eran teléfonos, pero a lo mejor transmitían así como códigos, ¿cómo se llama eso? Código Morse. No sé, o a lo mejor eran teléfonos. Bueno, a mediados de septiembre se tomó otras vacaciones en Berlín y luego regresó a las líneas. Su regimiento fue derrotado la noche del 14 de octubre cuando un ataque de gas enemigo dejó a Hitler casi ciego. Su visión comenzó a regresar en noviembre, pero no era suficiente ni siquiera para poder leer un periódico, y él no estaba seguro si iba a poder ver de nuevo en ese momento. Quedó ciego como si fuera una telenovela, Christopher. Quedó ciego. Todas las telenovelas antiguas que alguien quedaba ciego por un tiempo. Claro. En la guerra había terminado. Después ya no era ciego. Claro. Después lo traicionaban. Después exactamente. perdía una mano. Después le ponían la mano de otra persona que moría. Después de tener mano. Claro, el doctor Frankenstein, que era un doctor alemán. Exactamente. Él le puso una mano de... No, eso no pasó. Alemania había perdido y Adolf Hitler estaba medio ciego y devastado por la derrota y por lo que él consideraba el infame Tratado de Versalles. O sea, la guerra terminó, Alemania se rindió, terminó rindiéndose, pero no fueron los alemanes los que se rindieron, fueron unos traidores que firmaron la rendición. Sí. O sea, él y su ejército no perdieron. Claro, si la guerra hubiera durado un poco más, hubieran ganado. Esa era la visión que tenían. Su visión progresivamente regresó a la normalidad y Hitler recuerda el tiempo de la guerra como los mejores de su vida. O uno de los mejores de su vida. Cacho. La primera actividad política de Adolf Hitler. ¿Qué te parece entonces si lo dejamos hasta aquí? Me parece. Super. Y en el siguiente episodio contamos la primera actividad política y el inicio del partido nazi. Como final de la Primera Guerra, pausa. Claro. Sí, está bueno. Y también algo que se llama el Wirtschaftsπutsch, que fue como una toma de gobierno que trató de hacer. Cuando fue enjuiciado, fue a la cárcel, escribió el libro, regresó y al final se convirtió en el Führer. ¿Cómo? En el siguiente episodio. De peor caso. En 6 meses más. No, la otra semana porque está escrito. Ya, está 2023. 2023 es la fecha. Ya es tiempo. No. Así que ya, dejémosla acá. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Muy interesante, sí. Me gusta porque es una persona realmente que partió de la nada. No es así como que, Hitler no, era el hijo de un militar. De un militar alemán y ya. Y fue. O de un político, era príncipe. Claro, exactamente. Aquí anoté fin primera parte. Ya, entonces,
contemos acá qué es lo que hay que hacer para el concurso si tú te quieres ganar 10 millones. 10 millones. 10 millones de francos. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué son 10 millones de... ¿Para qué tener $1.000.000 cuando puedes tener 10 millones de 10 francos? millones, claro. Los 10 afortunados van a tener billetes de 10 millones en sus casas. Un billete de 10 millones de marcos alemanes de 1923, recuerdo de la República de Weimar, el Segundo Reich alemán. Para participar, tienen que ayudarnos a difundir el podcast. Tienen que crear un post en Instagram, Facebook o Twitter, contando por qué sus amigos deberían escuchar Peor Caso. Debe incluir una forma de encontrar el podcast, como el término peorcaso.com, y la etiqueta Peor Caso 1923, en una sola palabra, para que podamos rastrearlo, para encontrar los mensajes. Para el concurso. Peor Caso Hashtag Peor Caso 1923. Y @ Peor Caso para marcarnos. Exactamente. Mira, basta con que pongan alguna forma de poder localizar el podcast. No tiene que ser la dirección. Solamente basta con una forma de encontrar el podcast, sea peorcaso.com. Él, como dice Christopher, la @ Peor Caso en Instagram o Twitter. Es Peor Caso en todas partes, así que Sí. da lo mismo. Y el hashtag Peor Caso 1923 para poder rastrear los mensajes para el concurso. Vamos a elegir los 10 mensajes más creativos y divertidos. No son al azar. ¿Ya? Vamos a elegir los más creativos y divertidos, los cuales los vamos a compartir. Vamos a hacer esto en YouTube seguramente. Así que pueden incluir imágenes o videos si quieren. ¿Por qué sus amigos deberían escuchar Peor Caso? Vamos a anunciar los ganadores el 28 de marzo de 1922. O sea, el último lunes del mes. Sí, hay un mes, sí. El último lunes del mes. El premio incluye también, por supuesto, un sticker de Peor Caso. Claramente. Van a revisar un billete de 10 millones de francos más un sticker de Peor Caso. Sí. Eso es. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Tenemos algunos saludos para mencionar. Veamos rápidamente. Bueno, le quiero dar las gracias a todos por la paciencia, porque este episodio lo estaba ya preparando hace como varias semanas atrás y siempre me faltaba más tiempo porque estaba leyendo esto y lo encuentro tan interesante y después no, pero hay tantas cosas que hay que explicar y es súper complejo. Y siempre me meto en este tipo de cosas. ¿Cómo se llama? Calígula también. ¡Ay, qué interesante Calígula! Hagámoslo en episodillo. Oh my god. Con Rasputin también. Sí, Rasputin igual. Así que hay que tener más cuidado con este tipo de cosas. Si nos quieren mandar audio, pueden hacerlo directamente desde la página de peorcaso.com. En Anchor se pueden mandar mensajes de audio. Si nos envían un audio ahí, lo vamos a publicar. O también puede ser por email a peorcaso@gmail.com. Pueden mandarnos lo que quieran por ahí. Por ahora le vamos a dar las gracias a... Bueno, el nombre dice Albricas, que es una revisión en Apple Podcast. Dice: hola, saludos desde Jalisco, México. Me alegra que hayan vuelto. Se les extrañaba en la podcastfera. La mayoría de las personas, como 70%, escucha en Spotify, pero también hay quienes escuchan en Apple Podcast y se agradece si le ponen estrellitas ahí. Sí. Ahora también se pueden poner estrellitas en Spotify, así que también les agradecemos si hacen eso. Jaime Valtierra dice: escuché el episodio otra vez de las Olimpiadas y me inspiró a que ustedes hicieron un episodio de solamente el porqué de las reglas. ¿Por qué las reglas? Hay reglas, ¿por qué la gente hace cosas súper extrañas como para experimentar con deportistas? Entonces la regla o las normas o las leyes más raras tienen un porqué detrás. O sea, ¿por qué tuvieron que poner esta regla? ¿Qué fue lo loco que alguien hizo para que tuvieran que poner esta regla? Eso creo que se refiere. Y sería bacán que hicieran el porqué de esas leyes. Saludos desde Chile, un abrazo grande y sigan sacando más episodios, por favor. Es como, sigan sacando... Claro, ¿cuál es el origen? ¿Qué cosa estúpida pasó para que pudieran poner esta regla? A lo mejor no reglas de deporte, pero sí hay unas leyes bien locas, así como que no se puede tomar helado los días sábados. Claro.
no se puede, los domingos está prohibido pasear a tu jirafa, porque hay unas leyes así, no estoy inventando. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Porque tuvieron que hacer esas leyes. Buena idea. Escribe, sigan sacando mal episodios, por favor. Pero yo creo que se refiere a más, tal vez, más, o tal sí. vez. O tal vez no. los malos. Tal vez. Tal vez le gustan nuestros episodios malos. Puede ser. Grandes chances. Muchas gracias a todos y todas. Esto es todo lo que tenemos por esta semana. Los esperamos el siguiente lunes para el desenlace de Adolf Hitler, la ascensión. ¿Quieres decir algo más? Quédense. Bueno, si lo están escuchando esto en el futuro y están los episodios, quédense. Continúen. Dejen el playlist avanzar. ¿De qué estás hablando? Que si la persona está escuchando esto en el futuro, quiere decir que el episodio 2 ya salió. Entonces la persona no tiene que parar de escuchar ahora, sino que se queda nomás esperando un poquito y ya empieza el otro. No tiene que esperar una semana. Ya entiendo. Yo pensé que íbamos a tener que quedarnos callados por un rato y después te ibas a decir algo de sorpresa. No. Como, deja esto grabando por unos 20 minutos y después... Pero no lo adelanto. Ya, ok. Estoy un poco confundido. Ya. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Adiós. Chao.